Dice Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel. Y después, ¿qué dice? Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que no seguían a Dios, no obedecían a Dios, no obedecían a un rey, no se sometían a ningún líder, sino que cada quien decía, yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero vayamos a Jueces 4 del 1 al 24. Jueces 4 del 1 al 24. Pongámonos de pie, vamos a leerlo corridito esta mañana y después regresamos ahí a dar unos comentarios y unos puntos. Jueces 4 del 1 al 24. Le he puesto por título al mensaje de esta mañana, Dios obra dando la victoria a través de maneras e instrumentos inesperados. Lo repito, Dios obra dando la victoria a través de maneras e instrumentos inesperados. Le quería poner por título a este mensaje, carros de hierro versus una manta, un vaso de leche, una estaca, un mazo y una mujer. Pero realmente no fueron estos utensilios que utilizó el Señor, porque se le tenía miedo a los carros de hierro. Pero Dios puede usar cualquier cosa, a cualquier persona, va a obrar para dar la victoria a través de maneras e instrumentos inesperados. Y quiero que mientras leamos este pasaje, que usted se haga esta pregunta. ¿Alguna vez Dios ha obrado de una manera que usted no esperaba? ¿Alguna vez Dios ha obrado de una manera que usted no esperaba? Así que leamos Jueces 4 del 1 hasta el 24. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Y si desean ayudarme, ayúdenme. El cual habitaba en Aroset Goim. El 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. El 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber, ceneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, donde Jeroset Goim
hasta el arroyo, desde Jeroset Goim hasta el arroyo de Sison. 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado, a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jeroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y lo volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo, y le dijo: ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. Amén. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Pueden sentarse. ¿Alguna vez Dios ha obrado de manera que no esperabas? Quiero que meditemos por unos segunditos en una ocasión en su vida, o que usted observó de qué manera Dios obró que menos esperaba, que usted no se esperaba. Yo tengo varios ejemplos, tanto algunos ejemplos simples como algunos muy complejos, pero aquí les voy a dar uno pequeñito. Recuerden un viaje misionero que hice a Guatemala con una brigada médica. Iba con nosotros un joven de Morrilton, y este joven se enfermó de su apéndice. El apéndice la tenemos por aquí en la mano derecha, aquí por el cuadril, ¿cómo se llama esta zona? Abajo de nuestro estómago, por la cadera, por ahí. Pero este apéndice, el de él, se le había infectado, que podía reventarse. Pero y era la noche antes de regresarnos para Estados Unidos. Si se operaba allá, perdía su vuelo y no podía viajar, más que tenía que esperarse varios días, y este joven se iba a quedar solo. Pero si se venía, el vuelo y el viaje, porque en cada movimiento del carro era un dolor increíble porque estaba por reventársele. Pero estamos entre medio de un grupo de médicos, pero no tienen la herramienta necesaria para poder hacerlo. Pero nos detuvimos en lo que parecía un garaje, y ahí había un médico, el único médico en todo el país que podía hacer esta clase de cirugía. Creo que en español se le menciona laparoscópicamente. ¿Cómo han escuchado esta palabra en español? Laparoscópicamente, pero prácticamente simplemente hacen 3 hoyitos pequeñitos, y con cámaras y bisturís que meten lo pueden
cortar, deshacer y extraerlo, porque a la manera antigua te tienen que abrir. A mí me abrieron para esto, a mi padre también, porque ya estaba, la de mi padre prácticamente se le reventó y lo tuvieron que dejar abierto. La mía está así, una cortada así de este tamaño, pero casi como una cesárea, ¿verdad? Más grande la cesárea. Pero laparoscópicamente entran prácticamente y ya al día siguiente o al rato ya estás bien y puedes, la recuperación es más pequeña. Pero gracias al Señor que este médico en un garaje tenía la herramienta para poder hacerlo, pero solamente aceptaba una clase de seguro médico, que por casualidad es a la que él se había pasado antes de irse en este viaje. ¿Cómo obró el Señor? No lo entendemos, pero el Señor lo hizo y gracias al Señor el joven todo salió bien y pudo regresar con el equipo. Pero nuevamente, esa es una idea pequeña de cómo Dios obró. Pero alguna vez Dios ha obrado de una manera que usted no esperaba. Bueno, en nuestro pasaje de hoy veremos que Dios va a usar instrumentos inesperados a personas inesperadas, pero los va a usar para su honra y para su gloria, pero el que va a hacer la labor será el Señor. En nuestro pasaje, Dios da la victoria a su pueblo por medio de su poder, usando a personas y usando instrumentos inesperados, pero para cumplir su propósito. Pero veamos el contexto inmediato. Antes de esto, ¿a quién utilizó el Señor? A un zurdo, hijo de la mano derecha, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Ahod. Pero el contexto inmediato después será el cántico de Débora, que en el capítulo 5, y es una interpretación poética de la victoria que el Señor les da aquí en el capítulo 4. Pero repasemos brevemente. ¿Se acuerdan cuál es el ciclo vicioso que lo pintamos como un tipo reloj? Al mediodía, ¿cómo están las cosas? Todo está bien, estamos gozando de las bendiciones del Señor. Pero para las 3 de la tarde, representativamente, ¿qué hemos hecho ya? Hemos decaído, hemos pecado, y en este decaimiento, en el pecado, obviamente nos lleva ¿a dónde? A la opresión. Y estando oprimidos, ahí es donde el pueblo clama: Señor, ayúdanos, socórrenos en este lío que nos metimos, necesitamos tu ayuda. Pero al clamar, ¿qué les enviaba el Señor? Un libertador. Los lideraba de regreso al Señor, a una relación personal donde estaban mejor antes, pero habían abandonado esto creyendo que acá sería mejor. Este pueblo de Israel, aquí en el capítulo 4, dijo: esta nación tiene 900 carros errados, nos va a ir mejor, nos van a proteger, nos van a ayudar. Comparado a un Dios, sí, ellos tienen muchos dioses, vámonos con ellos. Pero más tarde esos mismos dioses y esos mismos carros errados van a ser su problema. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar aquí el Señor con este pasaje? Bueno, nos revela la necesidad de un líder perfecto, porque aquí vamos a ver que viene un líder y muere y vuelven a hacer lo malo, y viene otro que después de libertarlos y siguen haciendo lo malo y lo malo y lo malo. Necesitamos a un líder perfecto y solamente el Señor Jesucristo es nuestro líder perfecto. Pero también podemos aprender aquí que no debemos confiar en nuestras capacidades o en nuestros instrumentos, ni en las capacidades ni instrumentos de otras personas, como lo serán aquí este pueblo que tiene 900 carros errados. Entonces, solamente, hermanos, debemos confiar en el poder de nuestro Señor. Así que mi oración es que el Señor me ayude a proclamar con poder y con fidelidad su palabra y con toda claridad. Pero mi oración para ustedes, hermanos, es que el Señor los fortalezca, los llene de fe y para confiar en su palabra. Porque veremos aquí, ¿no te ha dicho el Señor? ¿No te ha dicho que va a ser así? Sí, pero no puedo. Si tú no vas conmigo, yo no puedo. Podemos confiar en el Señor. ¿Amén, hermanos? ¿O solamente en lo que nos gusta?
o solamente en ciertas cosas. No, que el Señor nos fortalezca y nos dé fe para confiar en todo lo que Él ha dicho, en toda su palabra, y obedecerla, no solamente saberla y conocerla, pero conocerla para hacerla, vivirla. Aún cuando sea difícil, aún cuando hay gigantes en el otro lado, aún cuando tengan carros cerrados y nosotros no, porque tenemos al Señor. ¿Se acuerdan de Davidcito? El gran gigante, ¿qué tenía? Una espada, tenía un yelmo, tenía una coraza, ¿qué más? Tenía un escudo, tenía un jabalín. ¿Y Davidcito qué tenía? ¿Una piedrita y una ondita? No, tenía al Dios de todos los ejércitos, el Señor de señores. Y el Señor usa la obediencia, no importa lo que tú tengas a la mano. Aquí la estaca, la leche, el manto, no va a ser el detalle de la solución. Es obedecerle al Señor, porque Él ya había dicho, aquí se los entrego. Así que, aunque sea difícil, aunque sintamos temor, o sintamos que no estamos preparados y no tenemos las herramientas o los útiles necesarios, o los instrumentos adecuados para la guerra, cuando obedecemos al Señor, Él hace la obra. Así que veremos palabras claves y frases claves como volvieron a hacer lo malo, ahí en el verso 1. Y más tarde, Jehová les levantó, o los vendió, perdón. Clamaron a Jehová. Vamos a ver que Débora profetiza, es clave aquí. Pero la pregunta, ¿no te ha mandado Jehová? Esto es cierto, sí, te ha mandado. ¿Por qué no has obedecido? Pero le va a decir, Jehová atraerá. Nótese quién está haciendo la labor. Jehová mandó, pero Jehová va a traer. Jehová va a entregar. Jehová va a vender. Y Jehová saldrá por delante. ¿Sí? Jehová va a vender a Císara, a una mujer, pero es el Señor lo que lo está haciendo. Jehová quebrantará, dirá más tarde. Jehová abatirá. Serán palabras claves. Pero algunos de las ideas y de los temas repetidos es este ciclo vicioso que hemos estado hablando, de pecado y liberación, de pecado y liberación, de pecado y liberación. Pero va de mal en peor. Pero Dios va a usar a instrumentos inesperados y a personas inesperadas. Así como Ahod, zurdo, hijo de la derecha, mano derecha, inesperado. Pero aquí también veremos que Dios cumple su palabra. Él siempre cumple su palabra, hermanos. Así que esa es la idea principal de este pasaje. Dios siempre da la victoria a su pueblo por medio de su poder, usando a personas e instrumentos inesperados, pero siempre para cumplir su propósito. Usted y yo podemos encontrar miles de propósitos, pero esos propósitos siempre van a caer cortos del propósito de Dios. Solamente hay un propósito por el cual usted y yo existimos, y es para alabar y glorificar al Señor y traerle honra y gloria. Así que regresemos ahí a nuestro pasaje. En los primeros 3 versos vamos a ver el pecado y la opresión bajo Jabín y Císara. Leamos el 1 nuevamente. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel, aquí están las palabras claves, ¿qué hicieron? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí la palabra en el hebreo, volvieron. Escúcheme aquí muy detalladamente, por favor. Ya habían hecho cosas malas, pero volvieron a hacer, aquí realmente significa añadir a lo ya hecho. O sea que algunos de estos eran en este momento quizás pequeños cuando habían sido liberados, pero no habían aprendido la lección. Eran lo suficiente maduros como para saberlo, pero ahora ya son adultos. Por ejemplo, escuchamos el testimonio de los hermanos, de la hermana específicamente, que dijo que en la juventud ya conocía de Dios, pero ¿qué hizo? Con un pie en el mundo, con uno en la iglesia. Pero luego se fue más al mundo. Así pasó con estos. Ya conocían de Dios y ya habían experimentado y saboreado que el Señor los había libertado, pero
¿qué hicieron? Vuelven a saborear nuevamente la libertad y regresan a donde estaban, al lodo cenagoso, al pozo de desesperación. Pero no aprendieron la lección en este aspecto. Pero aquí hay algo clave, dice, volvieron a hacer. La palabra en el hebreo hacer, aquí equivale a un carácter. Y hacerlo intencionalmente, pero escúcheme, no solamente es ya parte de su carácter, sino que lo están haciendo con premeditación, alevosía y ventaja, pero con un propósito. Están convencidos de la necesidad de hacerlo. ¿De hacer qué cosa? De hacer lo malo, de dejar a Dios y regresar al mundo, por decirlo de esta manera. Pero están tan convencidos de la necesidad de hacerlo porque en sus mentes y en sus corazones ya han tomado pasos planificados, creyendo que el dejar a Dios, intercambiarlo por lo del mundo, les va a traer mejores resultados. Esa es la definición en el hebreo de la palabra hacer. Carácter, intencionalmente, convencido de la necesidad de hacerlo, pero tomando pasos necesarios, planificados, premeditados, creyendo que ese resultado va a ser mejor en la condición que estás. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? ¿Qué hicieron cuando estaban esclavizados en Egipto? ¿Clamaron al Señor? ¿Por qué? Porque eran oprimidos, les iba mal, la carga les latigaban, les hacían hacer lo doble, lo triple, y llamaron al Señor. Pero cuando están en el desierto, ¿qué dicen? Queremos regresar porque allá la teníamos mejor. ¿Oh sí? ¿La tenías mejor en el mundo, maltratado y golpeado y arrastrado? No, pero estaban convencidos que eso era mejor. Pero aquí lo malo, volvieron a hacer lo malo. El miércoles en el Centro de Acción hablábamos que hacer lo malo es malo, pero no hacer lo bueno también es malo. Pero aquí equivale malo, equivale a malvado, equivale a diabólico. Escúcheme, a diabólico. O sea que intercambiaron a Dios por Satanás, por los ídolos. Más literalmente en el hebreo malo aquí es cambiar lo bueno por algo de baja calidad. O sea que es una falsa imitación. No creo que la gente cambia a Satanás. Satanás también es Dios. Y lo hacen ser su Dios, y eso es lo que pasa a veces. Y a veces esa es la manera que Satanás ha cegado a las personas. Vemos algunas cosas y no, eso no lo voy a hacer, pero... Que creen en Dios, que pagan la iglesia y la gente y todo, que llevan las clases de la Biblia. Entonces, en este aspecto, la gente volvió a hacer lo malo. Aquí equivale a malvado, diabólico, algo de baja calidad. Y es una falsa imitación de lo verdadero. Parece que es lo verdadero. Estás adorando, pero no a Dios. Estás adorando a algo diferente. Estás sirviendo, no a Dios, pero a algo diferente. Entonces, sirviendo y adorando a falsos dioses, imitaciones, en lugar de servir y adorar al único y verdadero Dios, al Creador. En Colosenses y en otros pasajes vemos de que hemos dejado y han dejado lo sano, lo verdadero por lo creado y adorar a la creación. Pero aquí lo que me duele más es esto. Dice, y volvieron a hacer lo malo, ¿dónde? Ante los ojos ¿de quién? En otras palabras, en su mera presencia. Ya no a escondidas, ya no ahí de vez en cuando, sino prácticamente descaradamente, y es prácticamente ahí parte de la definición, descaradamente en desobediencia, en rebeldía, y pasando por alto los estatutos y principios del Señor, ignorándolos. ¿Se acuerdan que hablábamos que es diferente ser ignorante? Es cuando usted no sabe algo, pero cuando usted ya lo sabe y opta por ignorarlo, ya está haciéndolo descaradamente en la presencia del Señor. Pero aquí está, o sea que
pasando por alto y pisoteando, ignorando los mandamientos del Señor en su propia presencia. Es como escupirle en la cara. Es como cuando un padre dice, no hagas esto, y nosotros como hijos los regresamos a ver, le sacamos la lengua y hicimos lo que queríamos hacer nosotros, en rebeldía y desobediencia. Pero esto ya es descarado. Pero dice el verso 2, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Pero aquí Jehová los vendió. Quiero hablar de la palabra vender. Es un juego de palabras en el hebreo que no lo vemos en el español y en las traducciones. ¿Se acuerdan que en el verso 1 les dije que volvieron a hacer? La palabra hacer, que equivale carácter, intencionalmente, convencido de la necesidad de hacerlo, tomando los pasos planificados, premeditados, creyendo que estos pasos de hacer esto malo te va a dar mejor resultado. Como ellos hicieron esto, entonces Jehová hizo esto, de venderlos. Pero aquí la palabra vendió se traduce también hacer. O sea que Dios los hizo entonces propiedad de Jabín. Dios está diciendo, yo soy su amo, su dueño, su señor. Ustedes son mi propiedad. Pero como me abandonaron a mí por hacer lo malo, entonces yo los voy a hacer propiedad de Jabín, porque no quieren ser propiedad mía. Entonces, vender aquí es lo que significa hacer. Porque ya ellos habían planificado, y aquí entre comillas, sabiamente, y hay otro juego de palabras que voy a mencionar aquí, sabiamente, queriendo servir y adorar a los ídolos y dioses paganos, nuevamente creyendo obtener mejor resultado que servir y adorar a su hacedor. Es el juego de palabras, o sea que el hacedor los hizo con un propósito para servir y adorarle a él. Pero ellos hicieron planes de tener otro amo, de otro dueño. Por eso la Biblia nos dice, no podemos tener dos señores. O amarás a uno y aborrecerás al otro. Pero ellos dijeron, vamos a hacer estos planes de que esto nos va a hacer mejores a nosotros. Pero Jabín, se traduce del hebreo que es un hombre inteligente o sabio, pero es en acorde a la sabiduría del mundo, la sabiduría humana. Y la sabiduría humana siempre va a caer corta a la sabiduría de Dios. Pero Azor aquí significa aldea no fortificada, sin paredes, sin murallas o sin cercas. Pero ¿qué hicieron? Se salieron de la protección de Dios, de la cobertura de Dios, para supuestamente que este líder pagano tiene 900 carros errados, o sea que esas son la protección, pero es una ciudad que no tiene ni fortificaciones, ni paredes, ni murallas, ni cercas. Pero van a quedar desprotegidos de la mano poderosa de Dios. Y ese es el juego de palabras aquí. Se creen sabios, tanto el líder como ellos, y se van para con él, porque mira, han prosperado, tienen 900 carros errados. Pero hay un problema. Vamos en el 3. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. ¿Por qué? Porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Vamos de mal en peor en este ciclo. En el primer ciclo tardaron 8 años en opresión antes de clamar al Señor. En el siguiente, ¿cuántos? 18. ¿Y ahora cuántos? Como que nos está gustando que nos maltraten y quedarnos en lo malo. Pero aquí la palabra clamaron en el hebreo se traduce tan fuerte como un estruendo. O sea que con voces tronando. Literalmente también se puede traducir como toros bramando. Pero bramando o llamando a la persona indicada.
a la que tiene autoridad para libertar o liberar. Y se usa para referirse a clamar, a gritar a todo pulmón, pidiendo ayuda de Dios. Hijo de David, socórreme, ayúdame. Es un grito urgente de angustia. Es una súplica de todo corazón, desde lo más interno. Pero la raíz de esta palabra transmite más que un grito físico. Es una petición en angustia, como la que acompaña al verdadero arrepentimiento. No nomás, ahí cuando un hijo hizo algo malo, pídele perdón. Perdóname. No, pero díselo como que si lo crees, como que lo sientes. Perdóname. No, ese era un dolor, un pesar de decir, ok, basta ya de lo malo. Pero este hombre tenía 900 carros. Nuevamente, inicialmente creyendo que les iría mejor haciendo alianza con este líder, haciéndose tributarios de ellos, para que él fuera el dueño, su hacedor, por decirlo de esta manera, sirviendo a los dioses de ellos, a sus ídolos. Y ya que tienen 900 carros, pues nos van a proteger, nos van a ayudar. Pero estos 900 carros se convierten en el mismo problema del motivo por qué en su mente y en su corazón no le pueden creer a Dios, porque tiene 900 carros. Ya no nos podemos escapar de sus garras, de ellos. Y aunque quisiéramos intentar, no les podemos. Así que, creyéndose la mentira, que sus carros, que sus herramientas eran superiores, y no solamente superiores a sus herramientas y sus capacidades y habilidades, sino que estos 900 carros superiores al Dios Altísimo. Si usted regresa al 1:19 de Jueces, ¿se acuerdan qué pasó por allá en el 1:19? Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían, ¿qué cosa? Carros cerrados. No fue que Jehová no pudo, fue que el pueblo dijo, no podemos, no lo vamos a hacer. En la montaña no nos pueden porque nos igualamos en herramientas. Los carros cerrados no pueden subir, pero acá en los llanos nos ganan, nos llevan la ventaja, no podemos. Mi esposa esta mañana escuchaba la historia de en la Biblia, en audio, cuando los espías fueron a la tierra prometida. ¿Cuántos regresaron diciendo, sí podemos, vamos a creerle al Señor? Y la mayoría, ¿qué dijo? No podemos, son gigantes, son grandes, son superiores a nosotros. Y nosotros no vamos a poder. Pero esa es la duda, donde ellos fueron líderes para influenciar a más personas. ¿De qué grupo estamos nosotros? ¿De los que animamos y decimos, hermanos, vamos a creerle a Dios? ¿O de aquellos que digamos, no podemos, Dios nos va a fallar? Aquí errados significa hierro, pero parece un problema aparente aquí, porque la edad de hierro todavía no llegaba. Entonces, ¿cómo es que estos ya tenían hierro? Bueno, este hierro es un tipo mineral de hierro contenido en la piedra. A veces se le agregaba la madera. Era la materia prima utilizada para fundir armas de hierro. Los filisteos tenían algunas de estas armas. Los israelitas a veces contrataron a los filisteos para que les ayudaran con armas, porque no sabían afilarlas. Pero se utilizaba para fundir armas de hierro destinadas a la guerra avanzada y sofisticados instrumentos de corte, etc. Pero el hierro también lleva otro sentido aquí. En el sentido figurado, es aquello que es inquebrantable. En las ruedas antes eran de madera, pero estos comenzaron a ponerle aros para protección. Con una espada podías cortar la madera y ahí ya descuacharrangabas. Esa es una palabra favorita de mi hija. Desbaratabas ahí aquello y ya lo dejabas inmóvil. Pero con el hierro ya no podías. Entonces no podemos, Señor. Eso va a estar difícil. Pero
En el sentido figurado es aquello que es inquebrantable, o sea que es algo que es tan fuerte como el hierro. Mi esposa ayer conversaba con un hombre que trabaja en una fábrica haciendo plásticos y de todo índole. Y dice que hay un plástico que ellos hacen que es más fuerte que el hierro. Yo dije, ¿cómo que un plástico va a ser más fuerte que el hierro? Y ya nos explicó la fórmula y más fuerte que el hierro. Pero aquí hierro o herrado, fuerte como el hierro. Otra traducción en el hebreo puede decirse que es de gran fortaleza, de gran magnitud. Pero también está diciendo que era una aflicción implacable, o sea que la esclavitud era fuerte, pesada, dura, que ellos no podían, estaban encadenados, no literalmente, pero figuradamente, y no podían soltarse de esas garras de hierro. Es la idea. O sea que oprimido con crueldad, opresionar, oprimir en sentido figurado también. O sea que se les habían impuesto no solamente un confinamiento injusto con fines de torturarlos, de cargarles la mano para que pagaran muchos tributos, pero los estaban tratando como esclavos prácticamente. Les estaban infligiendo opresión, una opresión que los hacía sentirse acorralados, como víctimas. Hoy lo decimos de esta manera, en inglés y quizás en español también, que se sentían entre la espada y la pared. Y literalmente, la espada de hierro y los carros herrados. O sea que la llevamos de perder. Pero aquí en los versos 1 al 3, el punto que estamos viendo prácticamente es de que el pecado, hermanos, siempre va a traer opresión. O sea que Israel vuelve a pecar y sufre bajo un enemigo poderoso. Pero no es nada este enemigo poderoso comparado al poder de Dios. Y Dios les va a mostrar, yo puedo usar un vaso de leche, una manta, una estaca, a una mujer, y voy a conquistar un reino completo. Para mí honra y gloria. Pero hermanos, el pecado nos lleva a la esclavitud. Así que un punto de aplicación que podemos aprender de esto es, hermanos, de que no solamente en este tiempo, sino que hoy en día el pecado siempre trae consecuencias y son consecuencias reales. Podemos arrepentirnos, pero vamos a pagar consecuencias reales. ¿Qué debemos creer entonces? Bueno, de que el pecado trae consecuencias reales. Pero ¿qué debemos sentir en nuestro corazón? Hay que creerlo en nuestra mente, que el pecado trae consecuencias reales. Pero hay que sentir en nuestro corazón convicción de esto. Estoy desobedeciendo al Señor. No le estoy obedeciendo. Quizás no simplemente estoy haciendo lo malo, pero muy probable que no estoy haciendo lo bueno, creyéndole a su palabra y obedeciéndole. ¿Y qué debemos hacer? La acción que tomar, arrepentirnos, clamar al Señor y decir, Señor, perdóname por hacer lo malo, perdóname por no hacer lo bueno y quiero obedecerte a ti. Veamos la siguiente sección del 4 al 10. Y aquí vemos el llamado de Débora y Barak. Dice el 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Aquí la palabra profetisa, en la tradición judía, se consideraba que hubieron 48 hombres diferentes profetas y 7 mujeres profetisas. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, otras mujeres que fueron profetisas incluye a Sara, a Miriam, a Débora aquí, a Ana, a Abigail, a Hulda y a Esther. Pero aquí esta mujer es hija de Lapidot. ¿Qué significa Lapidot? Bueno, antorcha, lumbrera, luz. El miércoles, hablábamos que Dios siempre se guarda un remanente. Cuando todos los hijos del Señor comenzaron a hacer lo malo, aquí hay una luz todavía, hay una chispita todavía. Y aquí hay una wife. Oh, gracias.
Y entonces en este aspecto vemos que ella acostumbraba a estar aquí. Y mi esposa me corrigió, gracias, que dije, hija, es mujer de lapidador, ¿verdad? Gracias. Entonces, una pareja que Dios está utilizando aquí. Y una chispa, una luz de lo correcto, ejemplo. Hermanos, como parejas, ¿cómo somos nosotros? ¿Ejemplo de lo malo o ejemplo de lo bueno? Mi oración es que seamos esta luz, esta lumbrera, esta antorcha. Y dice el 5, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel que hacían, subían a ella a juicio. Y el nombre Débora simplemente significa abeja aquí, pero Ramá era una colina o cerro alto, pero Betel, Bet, en hebreo significa Beth, es casa, y él significa Dios, casa de Dios. El 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Zabulón? Y yo, aquí ella está citando a Jehová, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara. O sea que yo voy a hacer el trabajo. Capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército. ¿Y qué dice la siguiente frase? Y yo lo entregaré en tus manos. O sea que tú simplemente tienes que obedecerme. Ve, yo te lo voy a traer y te lo voy a entregar en tus manos. No es por tu fuerza, no es por tu hazaña, no es por tu plan, no es por lo que tú sepas o no sepas hacer. Yo me voy a encargar. Dice el 8. Barak le respondió, no le creo al Señor. Dudo, tengo temor. ¿Cómo le contestó ahí? Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, en otras palabras, no le voy a hacer caso al Señor. No me importa lo que Él dijo, que Él va a hacer la obra, que Él me lo va a traer, que Él lo va a entregar. Tengo miedo. Y aunque me lleve 10,000 hombres, tengo miedo. Y vamos a ser sinceros, ¿cuántos de nosotros a veces se ha apoderado de nosotros el miedo? Pero el 9, ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y ahí la palabra de venderá, nuevamente ya la mencionamos anteriormente, ¿qué significa? Hacer. O sea que así como ustedes se vendieron a ellos, haciéndose dueños ellos de ustedes, porque ustedes voluntariamente, yo lo puedo agarrar a él y hacerlo tributario a ustedes. Pero aquí va un poquito más allá. Lo puedo vender a ustedes, lo puedo hacer un sujeto a ustedes para que lo destruyan prácticamente. En el hebreo es lo que da a entender aquí. El 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Entonces, vemos que finalmente obedece, pero no a la primera. Y no si no iba ella. Y no hay nada de malo, hermanos. Aquí realmente pudiéramos hablar de diferentes cosas, pero aún en este aspecto, la realidad es esta, de que cuando obedecemos al Señor, el Señor se va a encargar de hacer todo lo que Él ha dicho. Hay que obedecerle a Él, no hay que temerle, no hay que temer, perdón. Pero a veces, aunque venga el miedo, a veces nosotros nos espantamos, titubeamos, y ahí nos achicopalamos. Pero me salté varias cosas por falta de tiempo, y si las quiere después se las puedo mandar ahí, pero puedo regresar un poquito ahí al 6, por ejemplo. Y envió llamar a Barak,
Barak significa relámpago. Pero Barak no vino a la primera. No obedeció prontamente a la voz del Señor, ni la voz de Débora, la profetisa. ¿Por qué? Porque tenía temor y no creía en la palabra del Señor. Pero Abinoam, ahí en el verso 6, significa mi padre es deleite. Y hermanos, un padre se deleita cuando su hijo obedece. Nuestro Padre Celestial se deleita cuando usted y yo obedecemos. Pero ahí en el 6, cuando le preguntó Débora a Barak, ¿no te ha mandado Jehová? Aquí la palabra mandado en el hebreo se pronuncia sawa. Y mandar está enfatizado el papel fundamental y el contenido del mandato. O sea que el que está mandando tiene toda autoridad, toda plenitud, plena autoridad, pero no solamente tiene toda autoridad de mandar, de ordenar, sino que también tiene toda autoridad de garantizar los beneficios tanto de la obediencia como las maldiciones de la desobediencia. ¿Se entiende? Si tú obedeces, ¿se acuerda que ha dicho el Señor? He puesto delante de ustedes la vida o la muerte. Si obedeces, aquí está la vida. Si desobedeces, aquí está la muerte. La luz o las tinieblas. El bien o el mal. El camino recto y pequeño, angostito, o quieres el ancho, el estrecho, que lleva a la perdición, ¿verdad? Él tiene la autoridad de mandarte. Y si haces esto, estas son las consecuencias. Y si haces esto, estas son las consecuencias. Él puede garantizar esto. Pero la palabra ve aquí, no te ha dicho en el 6, ¿cómo dice? No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve. Aquí la palabra ve en el hebreo es halak o alak. Y este es un proceder, un emprendimiento, cuando emprendes algo. Pero tomas los pasos necesarios dirigiéndote intencionalmente hacia el siguiente lugar o etapa. Pero se acuerda que ellos se habían vendido, se habían ido tras otros dioses. También es la misma juego de palabras. Se vendieron, se fueron intencionalmente, tomaron los pasos necesarios. Y es el juego de palabras con también el hacerse o el ir. Pero usted y yo tenemos un mandato hoy de ir y hacer discípulos. Es seguir adelante, avanzar, caminando con el esfuerzo requerido y el progreso que resulta de ir dando pasos. Y puede ser físicamente, pero también en sentido figurado. Vivir un estilo de vida ordenadamente, ordenando nuestros pasos en obediencia uno tras otro a lo que el Señor dice, no desordenando nuestros pasos, irnos tras otras cosas, viviendo desordenadamente, pero es avanzando hacia el siguiente lugar de obediencia para con el Señor. Pero aquí lo que se está haciendo es desobediencia. Pero en el 7 decía, y yo atraeré hacia ti. Aquí la palabra yo atraeré es como sacar agua de un pozo. O es como atraer una presa a la, se me fue la palabra, a la trampa que has tendido ahí. Pero es como sacar agua de un pozo o traer una presa hacia donde le espera su muerte. En otras palabras, Jehová dice, yo lo voy a traer de las narices y te lo voy a poner en tus manos. Te lo entregaré, dice allí al final del 7, y lo entregaré en tus manos. O sea que no tienes que hacer nada más que extender las manos para recibir lo que yo haré. Pero nuevamente Barak no creyó, dudó al inicio. Tengo miedo, pero si tú vas, obedezco al Señor. Si no vas, no iré, no obedeceré, no haré nada de esto. Pero en el 9 ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria. Aquí en el hebreo se traduce honor. No será tuyo el honor de la jornada que emprendes. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísera. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y nuevamente aquí venderá Jehová es hacer que caiga en tus manos
para la destrucción de ellos. Así como ustedes se vendieron haciéndose siervos y otro amo, era para su destrucción. Pero ahora yo voy a entregarles a ustedes a su líder para que vean que yo soy más poderoso. No me importa que tengan 900 carros cerrados. Yo se los voy a entregar a ustedes para la destrucción. Verso 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. Pero aquí del 11 al 16 vamos a ver la victoria en batalla. Y voy más rápido porque me estoy atrasando. Y Heber ceneo de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de Barak, hijo de Abinoam. Había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara a todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Eroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate. Esto es de, haz planes, vete, vámonos, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No dijo, este es el día que tú vas a conquistar, este es el día que tu entrenamiento o tus habilidades o tus útiles o tus herramientas o tus espadas, no. Este es el día en que Jehová va a hacer la obra. Te toca obedecer. Y note quién va por delante. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Esta es una pregunta retórica que la respuesta es un fuerte sí. Dios ya está obrando. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. O sea que el Señor ya está obrando. Él está cumpliendo sus promesas. Él va, de ir, ve. Él ya ordenó los pasos, lo que va a suceder en esta situación. Él ya les había dicho, ya se los entregué, vayan y tomen. ¿Se acuerdan que toda la tierra era de ellos? Pero no la habían tomado. El 15. Y quebrantó Jehová a Sísara, a todos los carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Pero aquí la frase que resalta: Jehová quebrantó. Jehová fue el que quebrantó lo inquebrantable, lo de hierro, el corazón, todo. Oh, ¿se creían sabios en su propia opinión? Les voy a mostrar que eso lo puedo romper así. Sus carros, yo se los puedo quebrar así. Yo soy el hacedor de todo, el creador de todo. Pero aquí quebrantó en el hebreo es amam. Y se traduce abrumó también. Propiamente causar un disturbio ruidoso que genera confusión y conmoción en sentido figurado también y literal. O sea que Dios mismo los hostigó poniendo en fuga a los derrotados en medio de un gran tumulto o alboroto. O sea que no tuvo que hacer nada el ejército en ese momento, que ellos mismos se confundieron y se comenzaron a destruir los unos a los otros. El 16. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Arotset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. O sea que ya estaban entregados, ya estaban destruidos, y simplemente les tocó dar el último toque. No tuvieron, sí, hay una parte que hacer, pero Dios dijo, ya se los entregué, son suyos. Así que el punto que aprendemos de esto es que Dios promete, Dios cumple y Él da la victoria. Y Él dirige la victoria también. Así que Dios habla por medio de Débora la profetisa y llamó a Barak a confiar. Ya te dijo Dios esta palabra, créala, confíala, no dudes. Ya prometió, ya dalo por hecho. Confía en Él. Así que la victoria comienza confiando en la palabra de Dios, no confiando en tus habilidades, en tus fuerzas, en tus herramientas, en lo que tengas o no tengas, o lo que tenga o no tenga el enemigo. Sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero la victoria es nuestra porque Dios dijo que la es. Así que para aplicarlo
algo que debemos que creer aquí. Creamos la palabra del Señor. No dudemos de la palabra del Señor. Sintamos esta confianza, porque lo hemos visto una y otra vez en su palabra y lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Así que, ¿qué nos toca que hacer a nosotros? Obedecer, aunque tengamos miedito, aunque nos sintamos que no somos capaces, aunque sintamos pena o vergüenza. Hay que echarle ganas y hay que seguir adelante. Y terminamos con esta tercera sección del 17 al 24, donde vemos la muerte de Sísara y la liberación final. Pero por falta de tiempo, no vamos a leer la sección nuevamente del 7 al 24, pero simplemente quiero enfocarme en el 23, que dice, así abatió Dios. Pero pudiéramos interpretarlo que los abatió con la cobija, la sábana, el vasito de leche, el cansancio del que huyó, una mujer ahí en obediencia. Y sí, Dios utilizó esas cosas, pero recordemos, no hay que exaltar a la mujer que hizo, no hay que exaltar la estaca o el mazo, o la leche o el manto, o la hazaña allí. Es Dios obrando. No hay que exaltar al hombre en este aspecto. Es Dios el que merece toda la honra y la gloria, porque Él lo trajo, Él los atrajo, Él los destruyó, Él usó todo esto. Pero la palabra en el griego abatió, en el verso 23, en el hebreo es caná, y propiamente es hacerlos sujetos, subordinarse al pueblo del Señor, pero humillarlos y someterlos también a Dios mismo, Dios mostrando su poder y habilidad. O sea que los humilló bajo la mano poderosa de Dios. O sea que también se puede traducir que Dios nos puede invitar a vivir humildemente bajo la mano de Dios. Pero así venció Dios sobre sus enemigos. Pero hay diferentes cognados y la palabra cognado es palabras que son parientes o similares de abatir en el hebreo, y al igual que en el árabe, que es como contraerse, como las alas plegadas del águila. Si el águila está con sus manos extendidas, es como contraerlas, pero o sea que si se creía la mamacita de Tarzán, quizás nosotros lo entendemos cuando viene un perro con la cola entre las patitas, ¿verdad? ¿Cómo viene ahí? Dócil. Ajá, como castigadito, ¿verdad? Que sabe que algo sucedió. Pero lo podemos hacer voluntariamente o el Señor nos puede someter de esta manera. Hermanos, un día toda lengua, toda tribu, toda nación, toda rodilla, ¿qué hará? Confesará, ¿verdad? Estará sumiso al Señor en humillación. Así que es mejor hacerlo voluntariamente en lugar de hacerlo a la fuerza. Pero nuevamente aquí el juego de palabras, de la raíz del hebreo es de que el Señor ocasionó o causó esta sumisión, esta humillación de Javín. Pero ¿se acuerdan qué significaba Javín? Alguien que se cree inteligente. Pero Dios lo humilló a la fuerza aquí. Pero ni tuvo que usar fuerza el Señor. Así venció Dios al que todo lo sabe, supuestamente. Al que se creía hacer algo, Dios le mostró quién es el verdadero que tiene el poder. Satanás es poderoso, hermanos, pero no es todopoderoso. Satanás promete cosas, pero no cumple. Nuestro Señor, ¿qué hace, hermanos? Él cumple promesas. Y terminamos ahí en el 24. ¿Qué dice el 24? Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Y la palabra ahí fue
antes de endureciéndose, es la misma de V, del verso 6, que decía, el 6, ¿cómo decía? Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente, o sea, obedece? Y aquí la palabra de ellos fue, es alak, es este proceder, este emprendimiento, dando los pasos necesarios de dirigirse intencionalmente de regreso al Señor. Nuevamente el ciclo, ¿estás aquí bien? Vas tras la desobediencia, dioses paganos, ídolos, caes en opresión, pero ahí cuando clamas hay que tomar pasos siguiendo al líder espiritual que te está liderando de regreso a estar más cerca de Dios para que te restaure. Entonces fue endureciéndose, quiere decir que tomaron los pasos o las acciones necesarias, dirigiéndose intencionalmente hacia el lugar o la etapa de estar más cerca de Dios en obediencia, avanzando, caminando, haciendo el esfuerzo requerido, haciendo el progreso resultante en sentido figurado y literal para vivir un estilo de vida particular, en este caso en obediencia y sumisión al Señor, para llegar al lugar de restauración y en comunión completa. Pero esta palabra endureciéndose en el hebreo se traduce aquí prosperando. ¿Cuándo es cuando prosperamos? Cuando obedecemos al Señor, y el Señor prosperará nuestro camino. Pero a veces queremos que nos prospere cuando estamos en desobediencia y rebeldía, y a veces creemos que nuestra prosperidad vendrá mejor cuando nos vamos tras otros dioses ajenos. Así que el punto de esta sección es que Dios cumple su victoria de manera inesperada. Jael fue una mujer inesperada que derrota a Sísara, pero no fue la mujer, fue Dios a través de la obediencia de cada uno de los que le obedecieron. Así que Dios cumple su propósito más allá de nuestras expectativas. Y el punto de acción aquí, de aplicación para nosotros, debemos creer esto, hermanos. Aunque Satanás le diga que no, Dios puede usar a toda persona, a cualquier persona. Es más, Dios prefiere usar a una persona obediente, pero también puede usar a un hombre, puede usar a una mujer, puede usar a un niño, puede usar hasta a un rey pagano, si a él le place de esta manera. Pero debemos creer que Dios puede usar a cualquiera. ¿Pero qué debemos sentir? Humildad, que Señor, soy un vaso en tus manos. Úsame para tu honra y tu gloria. Y debemos sentir esta esperanza de que el Señor va a obrar a través aún de personas como nosotros. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Disponernos a ser instrumentos de honra para Él, no para deshonra, que hay pasajes afines, pero por falta de tiempo no lo vamos a hacer. Así que áreas para considerar al irnos. Considérelo en su vida personal. ¿Estoy viviendo, o hay áreas en mi vida que estoy viviendo en desobediencia? ¿Seré yo como Jabín y Sísara? ¿O seré como Barak? ¿O como Jael y Débora, que estaban viviendo en obediencia? Primero veámoslo en nuestra vida personal. Luego analicemos nuestra familia. Yo como líder de hogar estoy proveyendo el liderazgo espiritual en mi familia. Mi esposa y yo estamos siendo el líder espiritual que necesitan los líderes espirituales. Y lamentablemente, hermanos, a veces hay hombres que no están dispuestos a obedecer al Señor. Y es para vergüenza del hombre y no es para vergüenza de la mujer. Pero a veces la mujer se tiene que poner los pantalones y decir, vamos a seguir al Señor. Aquí Débora retó a Barak, ¿por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué no has obedecido al Señor? En la iglesia, hermanos, estemos dispuestos a servir, nos toque o no nos toque. Si no me toca la limpieza, hagamos parte en la limpieza. Si no me toca en esto, veamos una necesidad ahí.
Pero Dios usa lo inesperado, tanto en la familia como en lo personal, como en la iglesia, como en la misión. Y nos vamos con estas palabras claves, pensando en estas. Volvieron a hacer lo malo. Jehová los vendió. Clamaron a Jehová. Sí, Dios utilizó a Débora la profetisa, pero la usó para retar a Barak. No te ha mandado Jehová. En otras palabras, ¿por qué no has obedecido? Ya dijo que Jehová te lo entregará. Ya dijo que Él lo atraerá a ti. Lo entregará y lo venderá a ti. O sea que te lo hará tu súbdito para que se destruya. Pero una mujer venderá a Sísera. Pero Jehová saldrá por delante. Y Jehová quebrantará a lo inquebrantable. Y Jehová abatirá, haciéndolos como súbditos. Pero este ciclo de pecado y liberación continúa. Pero ¿sabe qué más continúa? La soberanía de Dios. Él teniendo soberanía en la batalla, pero en las vidas de las personas. Pero siempre Dios cumpliendo su palabra. Así que los mandamientos, hermanos, son importantes. Aquí es ir a la batalla confiando en Dios. Pero usted y yo debemos salir confiando en Dios en nuestra batalla espiritual contra las huestes de maldad. Así que las promesas también es de que Dios nos los va a entregar. Pero hay advertencias. La falta de fe pierde privilegios. Al hombre se le dijo, va a haber victoria. ¿No obedeciste a la primera? Tú no te vas a llevar el honor. Realmente el honor le pertenece al Señor, pero vas a perder ciertos privilegios. Así que al despedirnos esta tarde, ¿cuál es la intención aquí de este pasaje? Mostrar que la victoria le pertenece a Dios y Él siempre va a utilizar instrumentos y a personas inesperadas para cumplir su propósito, el único propósito que vale. Así que Dios en su soberanía aquí derrota a los opresores de Israel y cumple su palabra usando instrumentos inesperados, a personas inesperadas, mostrando que la victoria depende de Él y no del poder humano. Así que entre semana, mientras lo conectamos al Evangelio, también confiemos que la salvación depende del poder de Dios, no del poder humano, pero de la intervención divina. Sí, nos toca recibirlo, pero si lo conectamos a Jesucristo, Él es el que logra la victoria definitiva sobre el pecado y el enemigo, y de una manera inesperada. Lo hizo usando una herramienta del tiempo, una cruz, la cruz del Calvario. Y si lo conectamos a toda la Biblia, Dios siempre va a usar lo débil para vencer lo fuerte. En este caso los jueces, pero usó el Evangelio, la cruz, la muerte, para traer vida y vida abundante.